Tres recomendaciones de películas de criaturas y leyendas para este Halloween y Día de Muertos. Así que, si te gustan los monstruos, comencemos. Número 3. Si de leyendas y maldiciones estamos hablando, un claro ejemplo de ello es esta película, La Momia, de 1999. Dirigida por Steven Sommers y protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. Es una emblemática película del género de acción más terror. La historia tiene lugar en los desiertos de Egipto, donde seguimos a nuestro querido y proclamado Rick O'Connell, interpretado por Brendan Fraser, a un arqueólogo y nuestra maravillosa bibliotecaria Evelyn, interpretada por Rachel Weisz. Juntos se embarcan en una expedición para encontrar un antiguo sarcófago egipcio. Pero ellos no esperan que al encontrar y abrir el sarcófago se libera una maldición que hace resucitar a un viejo sacerdote Imhotep, que ahora revivido tiene la apariencia de una momia momificada y además tiene poderes sobrenaturales. La momia es más fuerte que cualquier hombre, puede lanzar conjuros y tiene hasta poderes telequinéticos. Ahora que la momia Imhotep ha sido liberada, nuestros protagonistas deben de encargarse de revertir todo lo que han hecho en esta búsqueda por descubrir cómo derrotarla. Sin duda, esta es una muy buena película y quizás un punto débil que tenga sea el CGI que ha envejecido. Sin embargo, la historia es bastante buena y sólida. La película fue un éxito en taquilla en su época y sobre todo porque se caracteriza por esta combinación entre humor y elementos de terror, además de la acción es bastante buena. Y bueno amigos, esta es la película de La Momia. Después tuvo una secuela, pero de esa hablaremos después. Número 2. Si las criaturas místicas y las leyendas de cuentos de hadas son lo tuyo, pero buscas algo más oscuro y que no sea tipo Disney, tenemos aquí la película situada después de la Guerra Civil en 1944, El laberinto del fauno, película dirigida por Guillermo del Toro, estrenada en el 2006. Esta película tiene una increíble fusión entre elementos de la fantasía oscura, drama histórico y la política. Nuestra historia comienza con una niña llamada Ofelia, quien junto a su madre se mudan a una remota casa en el bosque, que además es muy siniestra, con su madre enferma y su padrastro, que es un cruel capitán, interpretado por Sergio López, un oficial del ejército franquista. En este lugar Ofelia descubre un mundo de fantasía paralelo muy misterioso, cuando descubre un antiguo laberinto en los terrenos del campo. Es ahí donde se encuentra con el fauno, una criatura mágica, quien le brinda misiones que debe completar para mostrar su valentía. Si bien son peligrosas, ella tendrá que enfrentarlas. Esta película ganó 3 premios Oscar, incluido el de Mejor Dirección de Arte. El laberinto del fauno es considerada una obra maestra del cine contemporáneo, muy profunda y una experiencia cinematográfica muy especial, totalmente recomendable. Número 1. En esta temporada no podemos olvidar esta grandiosa película, Van Helsing, del año 2004. Así es, esta película está a punto de cumplir 2 décadas. Todo en esta película me parece grandioso, desde la interpretación de Hugh Jackman como Van Helsing y de Kate Beckinsale como Anna Valerius. Probablemente esta sea la mejor interpretación de un hombre lobo y Drácula en el cine. No solo a nivel de actuación, sino que los efectos especiales de esta película hoy en día se siguen viendo increíblemente fantásticos. Esta película es protagonizada por Hugh Jackman, quien es un cazador de monstruos,
que en encubierto trabaja para el Vaticano, combatiendo los males y demonios que amenazan a la humanidad. Enfrentándose a varios monstruos, Van Helsing se topa con una nueva misión, que es luchar con una de las criaturas más aterradoras con la que la humanidad se ha enfrentado. Para ello, tiene que viajar a Transilvania, un lugar donde hay una terrible maldición de hombres lobos, pero la más peligrosa de todas, Drácula, un ser con sed de sangre y prácticamente invencible. El motivo de su misión es liberar a la familia de Anna Valerius de una maldición que la ha perseguido por generaciones. En esta película, Van Helsing tiene que enfrentarse a aterradoras y poderosas criaturas. Sin embargo, nunca antes se ha enfrentado a Drácula, quien es el hijo del diablo. Sin lugar a dudas, cuando hablo de monstruos, personalmente, esta es mi película favorita, porque los efectos especiales son increíbles. Y bien, no les daré muchos detalles, pero la batalla final, si nunca han visto esta película, definitivamente es cine. Y bien, repito, esta película es totalmente recomendable en estas fechas. Espero que el video te haya gustado. Por favor, déjame un like y nos estaremos viendo próximamente. No olvides. Bueno, felices fiestas a todos y nos vemos. Adiós.